La final entre Argentina y Francia fue de lejos la más emocionante en toda la historia de las Copas del Mundo. Nunca se habían vivido momentos de tanto dramatismo en un partido de esas dimensiones. Dos figuras de clase mundial se vieron las caras en un duelo en donde se jugaba nada más y nada menos que su legado en el deporte rey. La campaña de Francia en la Copa del Mundo de Qatar comenzó con demasiadas dudas e incertidumbre con respecto a las innumerables lesiones de varios referentes y terminó por regalarnos una final fuera de serie. En este video daremos un recorrido por toda la campaña francesa rumbo a la gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además tocaremos varios antecedentes que nos van a permitir entender cómo se fue armando todo para la mejor final del mundo. Comenzamos. Este video llega gracias a nuestros amigos de OneFootball. OneFootball es la aplicación que debes tener sí o sí en tu teléfono celular, ya sea en Android o en iOS, para seguir como corresponde a la selección de tu preferencia. Hasta puedes seguir el minuto a minuto de cada partido y podrás enterarte de cómo llegan sus próximos rivales. Es decir, lo tienes todo al alcance de un clic. No te quedes atrás y mantente al tanto de todo con OneFootball. Continuamos. Tras 20 años de descalabros, papelones y decepciones, la selección francesa levantó por segunda vez en su historia la Copa del Mundo. Todo el país festejó con desmedida alegría una proeza que parecía complicada de volver a conseguir. Todo pintaba para que Francia se convirtiera en una selección arrolladora de cara al futuro. El primer gran desafío de Francia como condición de campeón fue la primera edición de la Nations League de la UEFA. Los gallos franceses fueron emparejados en el grupo 1 junto con las escuadras de Países Bajos y Alemania. El grupo asusta a cualquier mortal, pero en el caso de Francia, la confianza estaba hasta el cielo. El arranque de Francia en la justa europea fue de números grises, al empatar a 0 goles con una Alemania demasiado alejada de ser aquella máquina de matar en el fútbol. El resultado no despertó demasiada preocupación, y es más, fue el impulso necesario para salir con todo en el siguiente compromiso. En casa, los franceses se midieron a una naranja mecánica en proceso de reparación. El cantar del gallo retumbó en todos los rincones del estadio, a raíz de una importantísima victoria de 2-1 sobre los neerlandeses. La gran racha invicta de los galos era indetenible, pero era sumamente necesario aumentar la cuota goleadora para evitar la eliminación por la diferencia de goles. Una victoria de 2-1 sobre los alemanes todavía no aseguraba la clasificación a la Final Four, y Francia debía salir a aniquilar a los Países Bajos para sellar los boletos. El encuentro entre franceses y neerlandeses fue considerado como una gran final, puesto que una victoria clasificaría a uno de los dos a la primera Final Four de la Nations League. Sin embargo, las cosas terminaron decantándose hacia los naranjas, ya que la derrota por 2-0 le quitó la posibilidad a Francia de avanzar en el naciente torneo. A pesar del fracaso, los franceses posaron las miradas en las próximas eliminatorias a la fiesta más importante de Europa. Era sumamente necesario que Francia tomara las cosas en serio, aun sabiendo que el camino no sería demasiado complicado de transitar. Las eliminatorias a la Eurocopa 2020 comenzaron para Francia en el mes de marzo de 2019. Es un hecho de que todo estaba encaminado para una clasificación sencilla y a prueba de pechadas monumentales. Los franceses fueron emparejados con las escuadras de Turquía, Moldavia, Albania, Andorra e Islandia. El arranque de los galos estuvo dentro de lo presupuestado, puesto que derrotó con extrema facilidad a los moldavos por 4-1. Los franceses prácticamente salieron a caminar, puesto que los moldavos salieron demasiado entregados, no querían saber nada.
En casa los franceses siguieron demostrando superioridad absoluta, y qué mejor manera de hacerlo que aniquilando sin piedad a los vikingos por 4 dianas. Los gallos franceses estaban en estado de gracia, nadie los podía detener, ni mucho menos provocarles preocupación alguna. Sin embargo, cuando se trata de ir a buscar los puntos en tierras otomanas, las cosas se pueden complicar bastante. Los franceses, esta vez, no fueron capaces de doblegar a un equipo turco decidido a hacer valer su localía. Los gallos franceses fueron desplumados con un 2-0 final. Para olvidar el bochorno en tierras otomanas, los franceses aprovecharon de la mejor manera las vacaciones en los outlets andorranos. Una victoria que en cierto modo se vio misericordiosa de 4-0 sobre Andorra les devolvió la tranquilidad a los galos. De vuelta a casa, los franceses no tuvieron contemplaciones en desnudar y de desplumar a las águilas albanesas por 4-1. La clasificación a la Eurocopa estaba cada vez más cerca. Los franceses realmente estaban caminando en todo el proceso y era muy poco probable que fueran a pasar más problemas. Manteniéndose en casa, los galos siguieron apretando acelerador. El entonces campeón del mundo seguía demostrando calidad pura en la cancha y además dejó constancia de que tenía argumentos de sobra para hacer una actuación decente en la Eurocopa. En el frieslandés, los franceses la pasaron bastante mal en líneas generales, pero no fue impedimento para seguir aumentando sus formidables números. Una victoria por la mínima frente a los vikingos puso a Francia a solo 2 pasos de la clasificación a la Eurocopa. En casa los franceses salieron a medio gas frente a una escuadra otomana que necesitaba sacar los puntos para clasificar. Ambos terminaron regalándose un punto para mantenerse con chances de clasificar directamente a la Euro. La ansiada clasificación a la Eurocopa se concretó en suelo francés. El cantar del glorioso gallo se hizo sentir una vez más, y qué mejor manera de sellar boletos que derrotando a una muy limitada Moldavia por 2-1.
Para coronar una clasificación formidable, los franceses mandaron a callar a un estadio entero, a raíz de fútbol y jerarquía. Un 2-0 final sobre Albania fue la clara demostración de que los franceses serían candidatos serios para buscar el título europeo. Francia finalizó las eliminatorias europeas con la cifra de 25 puntos y como líder absoluto de la tabla general. Era el momento de seguir avanzando y de seguir demostrando de que el fútbol francés había llegado a un gran nivel de competencia. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de OneForBet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente OneForBet tiene para ustedes. Disfrutemos el mundial al máximo con OneForBet. Continuamos. La gran antesala de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar fue la Nations League de la UEFA temporada 2020-2021. Los franceses, a pesar de la pausa forzada a raíz de la pandemia, mantuvieron el nivel y para clasificar a la Final Four debían derrotar a las escuadras de Portugal, Suecia y Croacia. El arranque de Francia en la segunda edición de la Nations League fue de números verdes, al derrotar a los suecos por 1-0. Los franceses jugaron a bajo gas, sin arriesgar demasiado para llegar en las mejores condiciones para encarar el segundo compromiso de la justa. En casa, los franceses salieron con el cuchillo entre los dientes, frente a una siempre complicada escuadra croata. El trámite del partido se volcó demasiado rápido para los franceses, puesto que una victoria de 4-2 le permitió mantenerse como líder de la tabla. Manteniéndose como locales, los franceses se midieron frente a Cristiano Ronaldo en un partido bastante peleado y complicado de sacar adelante. Las cosas terminaron igualándose a 0 goles en el marcador final. Era sumamente necesario que Francia siguiera con el paso firme. En suelo balcánico, los franceses mantuvieron la contundencia y qué mejor manera de incrementar sus chances de clasificar a la Final Four que venciendo a domicilio a los croatas por 2-1. La clasificación estaba cada vez más cerca. Como visitante, Francia se midió frente a la escuadra del bicho. A pesar de que las cosas se pusieron muy complicadas en los 90 minutos, finalmente todo terminó por favorecer a Francia gracias a una victoria de 1-0. Mejor cierre de campaña imposible. Los franceses, siendo locales, no tuvieron demasiados contratiempos para derrotar a una Suecia totalmente descendida a la Liga B. Una victoria justa de 4-2 clasificó a Francia a la Final Four. Snett inåt bakåt och det är 1-1 kvitterat. Det är Giroud som är tvärsäker. Faktiskt igenom och så är det skott i mål. Det är 2-1 för Frankrike. Och har ju Sverige möjligheten till Giroud.
Hasta ese momento todo marchaba a la perfección, se habían cosechado formidables resultados y la supremacía del campeón del mundo estaba quedando más que demostrada. Sin duda alguna, esto significaba que tendría el camino perfecto para clasificar al Mundial sin mayores contratiempos. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para Francia en el mes de marzo de 2021. Todas las probabilidades estaban a su favor y claramente el grupo que los franceses debían enfrentar no tenía un peso realmente importante en términos de nivel de fútbol. Las escuadras de Ucrania, Kazajistán, Finlandia y Bosnia y Herzegovina fueron los sinodales de turno que los galos debían superar con relativa facilidad. El arranque de Francia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue de saldo gris, puesto que igualó un tanto en el marcador frente a su similar de Ucrania. Por increíble que parezca, el entonces campeón del mundo comenzó con el pie izquierdo. En tierras kazajas, los franceses pudieron hacer un borrón y cuenta nueva al derrotar a una muy limitada Kazajistán por 2-0. A pesar de haber conseguido los primeros 3 puntos, el rendimiento del equipo no dejó a todos contentos, ya que se pudo haber hecho algo más. En Sarajevo los franceses la pasaron bastante mal, al no ser capaces de golear a un equipo que dentro de sus limitaciones intentó hacer un partido decente. Una victoria con gusto a muy poco, de 1-0 mantuvo a Francia dentro de la zona verde, pero preocupaba de que el equipo no estuviera al 100% enchufado, estando a muy poco de su debut en la Eurocopa. Antes de continuar con este video, les extiendo la invitación para que sigan la cuenta oficial de Wanderlust, en donde no solo podemos ver una perspectiva diferente del viejo continente, sino también de todas las maravillas que tiene por ofrecernos. Además, es una excelente oportunidad para buscar destinos turísticos que brillan por su historia. No duden en ponerse en contacto porque la atención es impecable. No pierdan la oportunidad de hacer el viaje de sus vidas. Continuamos. La Eurocopa 2020, la cual se tuvo que postergar al mes de junio de 2021 a raíz de la pandemia, debía ser tomada como una oportunidad para que Francia pudiera comenzar a afinar las ideas y para buscar alternativas que permitieran mantener un buen nivel de fútbol. Los franceses fueron emparejados en un grupo de altísimo calibre junto con las escuadras de Alemania, Hungría y Portugal. Había llegado el momento de demostrar condiciones en la fiesta más grande de Europa. El arranque de Francia en la Eurocopa fue de números verdes, al derrotar a los alemanes por la mínima diferencia. Las cosas estaban marchando más que bien para los galos. En tierras húngaras, los franceses se vieron muy mal, frente a un equipo que estaba teniendo un gran resurgimiento como Hungría. El partido terminó empatado a un tanto en el marcador, y Francia tenía que salir a jugárselo todo con Cristiano Ronaldo. Manteniéndose en la capital húngara de Budapest, franceses y portugueses se midieron en una batalla a muerte para sobrevivir a la fase de grupos. Las cosas terminaron favoreciendo a ambos, puesto que el empate a 2 goles hizo posible que se concretara la clasificación a la fase de los octavos de final. Ponerse de líder de grupo. Atención, Cristiano le pegó para marcar con Francia. Benzema. Ataca por derecha, ojo aquí. Ahora vemos el pelotazo. Benzema. ¡Gol! Viene el tiro, ¡gol! En tierras rumanas, los franceses se midieron frente a un elenco suizo que no tenía absolutamente nada que perder. Las quinielas se volcaron a favor de los franceses y de hecho ellos eran los claros favoritos para clasificar a la ronda de los cuartos de final. Seferovic is there and it's headed Switzerland in front. Mbappe. Benzema. That's how quickly things can change. Mbappe, Griezmann, headed in by Benzema. That is how world champions play football. Not by Xhaka, hit by Pogba. Oh, that is... What will Switzerland's be? Here's an opportunity for Gavranovic again, and there's the equaliser. Sin embargo, ambas escuadras nos regalaron por lejos uno de los partidos más electrizantes en toda la historia de las Eurocopas. Un empate de 3 tantos obligó a que las cosas se definieran desde la serie de los penales.
De forma inaudita e insólita, la entonces campeona del mundo fue eliminada por un equipo inferior en el papel. El descontento era total, pero no había tiempo para lamentaciones, puesto que se tenía que recuperar el rumbo de las eliminatorias, y además tenía la gran misión de al menos ganar la Nations League. Regresando a la acción de las eliminatorias mundialistas, los franceses se levantaron con el pie izquierdo, al regalar un insólito empate de un tanto frente a una escuadra bosnia que estaba demasiado alejada de tener el nivel de otros años. Las caras de desconcierto se podían ver a lo lejos. En la ciudad de Kiev, los franceses siguieron caminando por la calle de la amargura, al conceder una nueva igualdad a un tanto en el marcador. Ya era el momento para que Francia no solo recuperara la memoria, sino también empezara a tomar las cosas en serio. Las cosas relativamente regresaron a la normalidad al derrotar a Finlandia por 2-0. Los franceses todavía no terminaban de convencer, y a pesar de que estaban a un solo partido de sellar la clasificación, existía cierto temor de que los nefastos recuerdos del 2002 se volvieran a replicar en el 2022. Haciendo un breve paréntesis al proceso clasificatorio de Francia, tenemos que volver a hablar de la Final Four. En la ciudad de Turín, los franceses se midieron frente a su similar de Bélgica por la ronda de semifinales. Una victoria complicada y apretada de 3-2 puso a Francia en su primera final de Nations. Franceses y españoles se midieron en la ciudad de Milán. Cuando las cosas pintaban para que terminaran en decepción, finalmente los franceses derrotaron a los españoles por 2-1, adjudicándose de esa forma su primera Nations League. Esto sin duda fue una bocanada de aire fresco para los franceses, y aún más para encarar los últimos encuentros de las eliminatorias. En tierras parisinas, los franceses se dieron un verdadero festín, que dejó a más de alguno conforme y satisfecho. Una goleada vejatoria, descarnada, humillante y que podía retirar a cualquier selección del fútbol terminó por salvar a Francia. La clasificación a la Copa del Mundo se pudo concretar, pero era bien sabido de que debían perfeccionar muchas cosas. El cierre de Francia en las eliminatorias fue bastante positivo, al derrotar de nueva cuenta a los finlandeses por 2-0. Los galos se colocaron como líderes de la tabla general con 18 puntos de 24 posibles. Las dudas estaban a la orden del día, a pesar de haber clasificado, y con justa razón. Todavía no se llegaba a un nivel que permitiera soñar con levantar de nueva cuenta la Copa del Mundo.
La gran antesala de cara a Qatar 2022 fue la nueva edición de la Nations League temporada 2022-2023. Los franceses cargaban con la enorme presión de ir con todo para al menos llegar más tranquilos y confiados a la justa mundialista. Los franceses fueron emparejados junto con las escuadras de Dinamarca, Austria y Croacia. El arranque de Francia en la justa europea fue una completa barbaridad, puesto que terminaron cayendo en casa a manos de una Dinamarca inspirada y dispuesta a dejar en vergüenza a un rival que siempre ha sido una piedra en el zapato. En tierras croatas, los franceses no fueron capaces de mantener la victoria parcial, puesto que terminaron empatando el partido frente a los croatas. La paciencia estaba llegando al límite ante el paupérrimo nivel que los franceses estaban demostrando. En la ciudad de Viena, los franceses todavía no encontraban la clave para repuntar en la tabla, y es más, el riesgo de descender de categoría era cada vez más inminente. Un empate con pesta derrota de 1-1 prácticamente dejó sin opciones a Francia de clasificar a la Final Four. En casa la pesadilla continuó, puesto que los franceses terminaron perdiendo a manos croatas por la mínima diferencia. No se podía creer que el campeón defensor hiciera tal papelón. Manteniéndose en casa, al menos se pudo rescatar una triste victoria de 2-0 sobre un equipo tan mermado futbolísticamente como lo es. De nada sirvió ganar el partido, puesto que la eliminación de la final ya estaba decretada. En tierras danesas, los franceses se vieron completamente superados por un equipo mentalizado en dejarlos aún más expuestos de lo que ya estaban. Una derrota moralmente demoledora de 2-0 puso a Francia en la penúltima posición de la tabla, peor previa mundialera imposible para los franceses. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre y Francia llegaba con un maremoto gigantesco de cuestionamientos y de incertidumbre a raíz de las innumerables bajas y por el hecho de llegar con los ánimos por los suelos. Las cosas pintaban para que se repitiera la historia del 2002. Los franceses fueron emparejados en el grupo D junto con las escuadras de Australia, Dinamarca y Túnez. El arranque de Francia en la Copa del Mundo de Qatar fue de saldo verde, puesto que fue capaz de aniquilar y de triturar a un equipo australiano completamente indefenso. Las dudas y los miedos se fueron disipando del colectivo francés. Dos viejos conocidos se midieron en el segundo compromiso de la fase de grupos. Los franceses, a diferencia de la paupérrima Nations League, pusieron lo que hay que poner en partidos de vida o muerte. Una revitalizante victoria de 2-1 sobre los daneses los clasificó a la ronda de los octavos de final. Sin nada que jugarse realmente, los franceses salieron a muy bajo gas frente a una escuadra tunecina que buscaba la victoria a cualquier costo.
mostrando una cara completamente diferente, se apoderó de la tabla con 6 puntos, gracias a la diferencia de goles con los canguros. En esta parte veremos cómo Francia empezó a aniquilar. En la ronda de los octavos de final, los franceses se midieron frente a una Polonia que no tenía nada más que hacer ahí. El partido fue un auténtico paseo por el parque, puesto que los gallos franceses desplumaron y humillaron épicamente a las águilas polacas por 3-1. En la ronda de los cuartos de final, dos pesos pesados se vieron las caras en las dunas del desierto catarí. Franceses e ingleses, acérrimos rivales, se jugaban su prestigio y su trascendencia en aquel partido. Sigue Dembélé, pisó la pelota atrás con Griezmann, solo Tchouaméni, juegan para él, Tchouaméni le puede pegar de derecha a Tchouaméni. Viene el tiro, gol. Y vuelve allá donde está Griezmann, el centro allí. Sin embargo, todo se decantó a favor de los franceses, gracias a una emocionante victoria de 2-1. La celebración en todos los rincones de Francia fue total, y además estaban ante la oportunidad de volver a escribir un capítulo dorado en su historia. En la ronda de semifinales, franceses y marroquíes se dieron las caras en un partido de grandísimas dimensiones. Mientras que los galos buscaban seguir engrandeciendo su historia, los marroquíes querían clasificar a su primera final a toda costa. Mbappé le puede pegar de zurda, hay un desvío, después le cae a Teo Hernández, ¡gol! ¡Gol! El toque para Mbappé sigue entre cuantos, metió el centro, remate, gol. Sin embargo, la historia y la jerarquía francesa fueron mucho más que la tenacidad y valentía de los marroquíes. Una victoria con tintes polémicos de 2-0 clasificó a Francia a la gran final del mundo frente a Argentina. El día 18 de diciembre de 2022 será recordado como uno de los más importantes en toda la historia del fútbol. Francia y Argentina nuevamente se volvieron a ver las caras en una Copa del Mundo, pero esta vez los ánimos eran diferentes al 2018. En el primer tiempo, los franceses la pasaron bastante mal, puesto que Argentina los estaba aniquilando futbolísticamente, los referentes no aparecían, y todo indicaba que los argentinos ganarían con extrema facilidad. Messi contra Lloris, Messi le va a pegar, este es el penal que está esperando Messi. Solo Di María, segundo palo, Di María le va a pegar de zurda. ¡Gol! Al término del primer tiempo, los franceses no sabían qué hacer y parecía que no estaban jugando la final, en vista de que Argentina hacía lo que quería en la cancha. Son niveau, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face. Ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. La supremacía argentina comenzó a decaer peligrosamente y de a poco, Francia comenzó a tener mucha más convicción. La gran estrella, Kylian Mbappé, y a modo de ráfaga, por fin apareció. Como los mejores botín de oro, prepara, apunta. El equipo de Francia. Tiro. El empate a 2 goles cayó como un verdadero milagro para los franceses. En los tiempos extra, las emociones estaban a flor de piel. Todo el mundo estaba al filo de la silla ante tal batalla. Vamos a ver, esta puede ser buena. Fírmala. En el mundo, Lloris. La pelota en la línea. ¡Oh! Se prepara, le baila allí. El vivo, tiro. Finalmente, ambas escuadras terminaron empatando el partido, pero lo que realmente puso a todo el mundo con el corazón en la mano fue aquella enorme atacada del Dibu Martínez a Kolo Muani. Del PSG. Cuidado acá. Fírmala. De salida del Dibu. De esta manera, todo se tuvo que definir desde la serie de los penales. Copas del mundo, quiere ser bicampeón del mundial. Kylian Mbappé le pegó. La tocó el Dibu. Prepara. Apunta. Bayer. ¡Gol! La clavó bonito. Ahora ejecutar el siguiente penal en el Bayern.
Dybala. Prepara punta Dybala. ¡Gol! Contra el Dibu. Tchouaméni desde los 11. Tchouaméni le pegó. ¡Fuera! De Argentina. Leandro va hacia atrás. Prepara. Apunta a meter de empeine. ¡Gol! La clavó. Vaya, Argentina es campeona del mundo. Colomani. ¡Gol! 86. Prepara. Apunta. Tras una tanda de penales infartante, los franceses se quedaron en el camino y se resignaron a ver a Messi levantar su primer mundial. A pesar de haber perdido la final del mundo, nadie podrá negar de que Francia pudo levantarse cuando todo pintaba para un fracaso colosal en la Copa del Mundo y que pudo haber superado con creces lo ocurrido en el 2002. We deserved it. We deserve to win. Francia es una selección que ha tenido altos y bajos muy marcados en el último tiempo, pero no podemos pasar por alto de que cuenta con jugadores de primerísimo nivel. Es importantísimo que Francia comience a madurar desde todos los aspectos y que la soberbia no siga obnubilando a sus jugadores, puesto que es una realidad de que varios, sobre todo Mbappé, mostraron este tipo de actitudes. Y ahora es el momento de seguir trabajando para que los grandes éxitos sigan enriqueciendo su fútbol. Esta fue la historia de Francia en la Copa del Mundo de Qatar 2022.